Muy buenas noches, mi nombre es Caleb Antonio González Martínez, estudiante del grupo 214D de la especialidad de Mecatrónica. Hoy voy a hablarles sobre dos conceptos fundamentales que forman parte del corazón de la programación orientada a objetos, también conocida como PO, la herencia y el polimorfismo. Estos dos pilares son imprescindibles si queremos aprender a programar de manera eficiente, profesional y con visión a largo plazo. Entenderlos a fondo nos ayuda a resolver problemas complejos modelando estructuras del mundo real de forma clara y flexible. En esta presentación emplearemos el lenguaje Java, el cual es adoptado tanto en el ámbito académico como en el ámbito de desarrollo empresarial, ya que Java es ideal para ilustrar estos principios porque los aplica de forma clara y estructurada. La programación orientada a objetos gira en torno a la creación de clases y objetos que representan entidades reales. Por ejemplo, una clase puede representar un vehículo y un objeto sería un vehículo específico como un coche o una moto. Pero ¿qué pasa cuando varios objetos comparten características comunes? ¿Cómo evitamos repetir el mismo código una y otra vez? ¿Cómo hacemos que los objetos reaccionen de forma diferente ante la misma acción? Aquí es donde entran estos conceptos, la herencia y el polimorfismo. A lo largo de esta presentación, no solo veremos la definición teórica de estos conceptos, sino que también los aplicaremos a ejemplos prácticos y reales. Aprenderemos cómo se implementan en Java, sus ventajas, sus posibles desventajas y cómo se combinan entre sí para lograr una programación mucho más poderosa. Empecemos con el primero de estos pilares, la herencia. ¿Qué es la herencia en PO? La herencia es uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. Esta permite que una clase llamada subclase o clase hija adquiera atributos y comportamientos o métodos de otra clase llamada superclase o clase padre. Este mecanismo promueve la reutilización de código y la estructura jerárquica lógica. En lugar de repetir el código en múltiples clases, lo escribimos una sola vez en una superclase y luego lo heredamos a las subclases. Viendo esto en un ejemplo general, si una clase animal tiene comportamientos comunes como comer, dormir y hacer sonido, podemos crear subclases como perro, gato y caballo que hereden esos comportamientos y agreguen otros más específicos como ladrar, maullar o relinchar. Posteriormente veremos los tipos de herencia en Java, ya que estos se presentan diferentes tipos al momento de implementarlos dentro de la programación, siendo en la forma más básica la herencia simple, ya que esta se presenta una clase hija que hereda directamente de una clase padre. Un ejemplo de esto es la clase perro que hereda de la clase animal. Perro puede usar el método hacer sonido de animal y además tiene su propio método que es ladrar. Continuando con esto tenemos la herencia multinivel, la cual es una clase que hereda de otra que a su vez hereda de otra más. Un ejemplo de esto es la clase ser vivo que hereda las características a la clase animal y esta hereda las características a la clase gato. Como ya mencionábamos, gato hereda de animal y animal hereda de ser vivo. Por lo tanto, gato ahora puede usar los métodos de la clase ser vivo como respirar, de animal como mover y su propio método que es maullar. Y por último tenemos la herencia jerárquica, la cual es una misma clase padre que tiene para varias clases hijas. Un ejemplo de esto es la clase vehículo, que es la superclase, y la clase auto y moto, que son las subclases. Ambas heredan el método encender del vehículo. Cada una tiene sus métodos propios, que es conducir para auto y acelerar para moto. Ahora, viendo cómo es el uso de la herencia en Java y su sintaxis, continuamos. En Java, para declarar una herencia se usa la palabra clave extends. En este caso podemos ver el
siguiente código, el cual se basa en una clase animal y en un método que es hacer sonido, para posteriormente tener una clase distinta que es la clase perro, que hereda el método de la clase animal. Dentro de esta misma existe su propio método, el cual sería ladrar. Por lo tanto, como podemos ver en el ejemplo, aquí perro hereda automáticamente el método de hacer sonido de animal y puede utilizarlo sin redefinirlo. Además, una subclase puede sobreescribir un método de la superclase si necesita modificar su comportamiento. Para esto, se utiliza la notación @override. Los constructores y herencia. En Java, los constructores no se heredan, pero se ejecutan de manera encadenada. Cuando se crea un objeto de una subclase, primero se ejecuta el constructor de la superclase. Si esta tiene un constructor con parámetros, la subclase debe invocarlo explícitamente con la instrucción super. Un ejemplo de esto sería que la clase persona tiene un constructor con nombre. La clase estudiante hereda de persona. Al crear un estudiante, llama primero al constructor de persona para inicializar el nombre. El ejemplo de esto sería como la clase persona crea la clase estudiante y esta hereda de la clase persona. A todo esto, ¿cuáles son los beneficios de usar la herencia? Bueno, pues algunos de los beneficios representados directamente son la reutilización de código, ya que esta permite escribir métodos comunes de una sola vez. El mantenimiento centralizado, ya que al cambiar el código en la superclase afecta automáticamente a todas las subclases. La extensibilidad, ya que es fácil añadir comportamientos mediante subclases sin modificar la estructura existente. La organización del código, ya que promueve jerarquías claras y estructuradas. La consistencia, ya que se asegura de que todas las clases compartan un conjunto común de métodos y atributos. La facilidad para la implementación y el uso del polimorfismo, ya que las subclases pueden ser tratadas como instancias de la superclase para simplificar operaciones comunes. Ahora hablaremos sobre el segundo concepto base en esta presentación, el cual es el polimorfismo. Comenzaremos preguntándonos, ¿qué es el polimorfismo? Bueno, pues el polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos para responder de diferentes formas al mismo método. Esto dependiendo de su tipo específico. Este comportamiento dinámico hace posible que una misma instrucción funcione de forma diferente según el tipo de objeto al que se le esté aplicando. Esto quiere decir que gracias al polimorfismo podemos escribir código general que no necesita saber con exactitud qué tipo de objeto se está usando. Este únicamente basta con que el objeto se comporte de una manera predecible a través de un método común. Este principio ve su tasa de utilidad principalmente cuando en sistemas grandes donde es importante manejar distintos tipos de objetos de forma uniforme, como por ejemplo en listas de interfaces gráficas, videojuegos o estructuras de inteligencia artificial. Tipos de polimorfismo en Java. Java implementa dos principales tipos de polimorfismo, el estático o de tiempo de compilación y el dinámico o de tiempo de ejecución. Cada uno cumple con funciones distintas y se utiliza en contextos diferentes. Primero comenzaremos hablando acerca del polimorfismo estático o el tiempo de compilación.
Este también es llamado sobrecarga de métodos, y este tipo de polimorfismo ocurre cuando se define más de un método con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros en cuanto al número, orden o tipo. El compilador elige cuál de las versiones del método utilizar basándose en los argumentos pasados. Algunas de las ventajas de este tipo de polimorfismo es que mejora la legibilidad del código al permitir nombres consistentes para métodos similares. Otra de sus ventajas es que permite escribir múltiples versiones del mismo método adaptadas a diferentes tipos de datos. Y un ejemplo claro de este sería una clase calculadora que tiene distintos métodos para sumar enteros, decimales o incluso arreglos de números. Como ya mencionábamos, el compilador detectará cuál es mejor usar dependiendo de los parámetros necesarios para la acción a realizar. Posteriormente a esto, se nos presenta el polimorfismo dinámico o el polimorfismo por tiempo de ejecución, también conocido como sobreescritura de métodos o override. En este caso, una subclase redefine un método de su superclase para darle comportamiento distinto. En tiempo de ejecución, la máquina virtual de Java determina qué versión del método debe ejecutarse según el tipo real del objeto. Esto es posible porque aunque el tipo de la variable sea el de la superclase, el objeto referenciado puede ser de la subclase. Algunas de las ventajas presentadas en este tipo de polimorfismo es que permite escribir código más genérico y desacoplado, así como que facilita el uso de colecciones de objetos que comparten un comportamiento común pero con la implementación diferente. Y como última de sus ventajas, mejora la escalabilidad del software. Un ejemplo de esto es como la referencia es de tipo animal, pero el objeto real es perro, por lo que se ejecuta la versión de perro en este método. Este comportamiento es la base de muchos patrones de diseño como el patrón de estrategia o el patrón comando. Después de explorar profundamente los conceptos de herencia y polimorfismo, podemos concluir que estos objetos son pilares de la programación orientada a objetos. Son herramientas poderosas que todo desarrollador debe dominar, ya que la herencia nos permite construir jerarquías de clases, reutilizar código y mantener la organización en aplicaciones de cualquier tamaño. Permite modelar entidades de forma realista y mantener la consistencia y simplicidad del código, mientras que el polimorfismo, por su parte, nos brinda flexibilidad para tratar objetos diferentes de forma uniforme. Gracias a él, podemos diseñar programas más escalables, mantenibles y modulares, y permiten adaptar el comportamiento de los objetos sin tener que conocer su tipo exacto, lo que es ideal para sistemas grandes o que necesiten extenderse con el tiempo. Ambos conceptos se implementan perfectamente. La herencia establece la base común, mientras que el polimorfismo permite la variación y la especialización del comportamiento. Algunas de las recomendaciones que doy para seguir profundizando de todo el tema es practicar regularmente con ejemplos reales de jerarquías sobre escritura de métodos e implementación de interfaces. 2. Buscar material que esté relacionado directamente con estos temas, en el cual algunas de las sugerencias que doy es leer libros como Effective Java de Joshua Block, Head First Java o Clean Code de Robert C. Martin. En este caso, principalmente me basé para esta presentación en Effective Java. Utilizar patrones de diseño donde estos principios se aplican constantemente. O participar en proyectos colaborativos que utilicen programación orientada a objetos de forma intensiva. Así como una de las opciones que a mi parecer puede ser más comparativa dentro del mismo ámbito de programación es investigar dentro de otros lenguajes orientados a objetos, como C, Python o Kotlin, para comparar cómo se aplican estos conceptos.
Finalmente, entender bien la herencia y el polimorfismo no solo mejora nuestra capacidad para escribir buen código, sino que también para diseñar software que se pueda mantener y escalar con el tiempo. Con esto, doy cierre y doy gracias por su atención. Espero que esta presentación haya sido clara, útil y enriquecedora para entender y aplicar la herencia, el polimorfismo, ya que esto es dar un gran salto hacia la programación profesional. Estoy a disposición para resolver cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias por su tiempo y atención y buenas noches.